fundamentales. El tipo de material materno o roca madre, la roca madre que habíamos mencionado al principio, pero el material materno también puede ser sedimentos, como los que mencioné, que se arrastran por el agua desde las cuencas altas a las cuencas bajas, en las playas de los ríos amazónicos, por ejemplo, se forman con los sedimentos que arrastran, ¿no?, los ríos desde las partes más elevadas a las más bajas. Por el clima, porque la lluvia no contribuye a que el agua realice la lixiviación, el arrastre de solutos a las profundidades. La topografía, dependiendo de si es una zona plana o es una zona en pendiente, también contribuye a la formación de suelo o a la definición de los horizontes. Los organismos vivos van a contribuir tanto en términos físicos como químicos a la formación de los suelos y el tiempo, ¿no? El tiempo va entre los 2000 hasta los 20.000 años en formación de un suelo. Son tiempos muy, muy largos. La meteorización mecánica y la química son los dos grandes procesos que contribuyen con la formación del suelo. En la mecánica es la lluvia, que la lluvia puede poco a poco degradar la roca, ¿no?, y partirla poco a poco y hacerla grava gruesa o arena con el tiempo. El viento también tiene una fuerza que contribuye a deshacer la roca en tiempos largos, el viento en tiempos largos. La temperatura, en cambios de temperatura, que ahorita vamos a ver en otra diapositiva, una roca fría en la noche y luego se calienta rápidamente en el día, se parte más rápido, y las raíces de manera mecánica pueden ir degradando el suelo. Y en la meteorización química, la combinación del agua, ¿no?, del agua con los ácidos, ¿no?, el agua con los ácidos de la materia orgánica en esta capa O, en el horizonte superficial, y los microorganismos que están en esta superficie van a ir brindando, ¿no?, los nutrientes necesarios para que este suelo, que era solamente grava fina o tierra fina, ¿no?, como arcilla o arena, se nutra con lo necesario para sostener a los productores primarios en principio. Entonces, de esta manera se va dando la formación, ¿no?, de los horizontes en los suelos. Y esto va a depender del tipo de región en la que nos encontremos y el grosor de los horizontes también, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver cómo se da este proceso y vamos a ver cómo se da este proceso de formación del suelo por la meteorización mecánica y química. En la mecánica tenemos que las rocas se pueden calentar, se enfrían, ¿no? Si están frías en la noche y de pronto amanece y rápidamente se calienta, como ocurren en zonas, por ejemplo, de alta montaña de aquí, las rocas se parten, ¿no? O se van agrietando y luego se van partiendo. Y luego otro factor es que el agua que por alguna lluvia en una zona muy fría se congela, entra en esas grietas y por gelifracción, al congelarse, aumenta el volumen y hace que se hace un efecto de cuña y se parten las rocas, ¿no? En el caso de la meteorización química, la oxidación con el hierro en presencia de oxígeno se oxida y las rocas van perdiendo consistencia. Fíjense estos ríos con el agua de color rojo por la presencia del hierro por oxidación. Este hierro es arrastrado y depositado en otros lados y contribuye a nutrir los suelos. Y la disolución también, ¿no?, que se dispersan los átomos de ciertos minerales en el agua, ¿no? Y esto es importante cuando encontramos piedras de tipo halitas o yesos que van a contribuir con estos nutrientes. Y en el caso de la meteorización mecánica por los seres vivos, tenemos que, por eso es un proceso donde participa lo físico y lo vivo. Tenemos la participación de lombrices, ¿no?, de topos que le dan estructura y aereación, oxigenación a los suelos, las hormigas que generan las múltiples cámaras en los suelos, y fíjense cómo las raíces tienen este poder, dependiendo del tipo de planta, de ingresar en las grietas e irlas partiendo a medida que van creciendo. Están formando suelo a la vez que consiguen dónde nutrirse, forman suelo, lo van erosionando, digamos, ¿no?, degradando, y a partir de ahí también toman los nutrientes las plantas. Y si las raíces se secan y mueren, van nutriendo estos suelos. En la formación de suelos podemos ver lo que son suelos primitivos, que tienen la roca madre todavía muy abundante y una capa todavía muy incipiente de suelo degradado.
Un suelo joven todavía con definición de horizontes no muy clara y donde solo pueden entrar plantas con raíces poco profundas, y suelos maduros donde ya se ha formado una buena cantidad de suelo profundo con nutrientes, solutos, sales, ¿no? Orgánicas, inorgánicas, materia orgánica y sales inorgánicas, que van a contribuir a nutrir y por eso pueden crecer plantas cada vez más grandes, ¿no? Pueden haber también suelos formados a partir de la arena, que por algún evento de humedad empiezan a crecer musgos o líquenes formando una costra. Y bacterias y hongos. Esto, a medida de que se va degradando, descomponiendo, va generando un suelo formado, y recién ahí es que puede dar lugar a que crezcan hierbas anuales, luego hierbas perennes que están presentes todos los años, y luego fíjense que la profundidad del suelo per se, no porque la arena por sí sola no es suelo, es un sustrato, pero no es suelo tal cual. Ya tenemos esto marrón, que ya es suelo, y se va haciendo cada vez más profundo, ¿no? Cada vez más profundo porque toda materia orgánica, todo ser vivo va contribuyendo al morir con lo necesario para que este suelo vaya haciéndose más profundo y finalmente tengamos árboles cuyas raíces pueden entrar hasta lo más profundo de los suelos. De hecho, esto es parte de los procesos de sucesión que vamos a hablar más adelante en los siguientes capítulos. Y en el caso de la formación de los tipos de suelos, tenemos lo que son los suelos alóctonos que se originan de la roca madre, como estos, o los suelos autóctonos, perdón, los que se originan de la roca madre, voy a anotar acá. Y luego tenemos los suelos de alóctonos que se originan a partir del arrastre desde las partes altas hasta las partes bajas de sedimentos, de materiales, de manera, y por la meteorización de esta roca madre, pero hacia abajo, no por esta roca madre, sino la roca madre de acá, y se va acumulando estos sedimentos generando, ¿no?, un suelo para ciertos tipos de ecosistemas como los que tenemos aquí, ¿no?, en la costa norte, que también es parte de la degradación de la cordillera, de la vertiente oriental de la cordillera, que ha generado ese suelo que ha dado lugar a, al menos parcialmente, a los suelos de los bosques secos, ¿no? Los autóctonos, los que sí nacen de la roca madre, y los alóctonos, los que no nacen de la roca madre. Muy bien. Y en cuanto a lo que yo ya les hablaba hace un rato, de la capacidad de uso de los suelos, que tiene que ver con si son suelos, no tiene que ver con una clasificación de suelos por estructura, composición, etcétera. No estamos entrando en ese detalle, eso ustedes lo van a ver en ¿cómo se llama? En edafología. Hay una clasificación que tiene que ver con la actividad humana, ¿no? Que es con la aptitud del suelo para hacer suelos de agricultura en limpio o permanente, son como hortalizas, ¿no?, las anuales, y las permanentes cuando son frutales, no perennes. También tenemos suelos aptos para pastos, que son los pastizales naturales, ¿no? Luego están las tierras aptas para producción forestal, que son nuestros bosques, y las tierras de protección que están en pendientes o son zonas donde realmente no hay suelos que existentes, o son suelos que se pueden perder por algún proceso natural o antropogénico. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestro país, esos son datos antiguos, pero las proporciones se mantienen relativamente. El MINAN todavía utiliza estas proporciones aproximadamente. Somos un país forestal. No somos un país ganadero, no somos un país agrícola por la aptitud de suelos, sino somos un país forestal. Lo que ha ocurrido más bien es que los suelos, incluso suelos de protección o suelos forestales, han cambiado a ser suelos de aptitud agrícola, pero con inversión de insumos, esfuerzo y dinero. Pero naturalmente no son suelos donde se debería sembrar, como los suelos de la costa, que ni siquiera son suelos, sino son desiertos, es arena, ¿no? O hay muy poco suelo, o suelo realmente que tiene ciertas características que no puede sostener tanto riego como lo hemos visto ya, y se dan procesos de salinización. O zonas de pastos, ¿no?, donde el avance de la frontera agrícola también está haciendo que cambie el uso del suelo y se pierda territorio para la ganadería, sobre todo la ganadería altoandina.
de camélidos y de ovejas, ¿no? Y también vacunos. Pero somos un país forestal, sobre todo, que está desapareciendo, que está reduciéndose por el avance de la agricultura, que no debería estar realizándose en este tipo de suelos, que está modificando, por lo tanto, las condiciones de los mismos suelos y las condiciones climáticas que ya hemos estado viendo, ¿no? Por la transformación o el cambio del tipo de vegetación. Entonces, esto es parte de lo que nosotros utilizamos para una clasificación gruesa en términos de aptitud de uso, capacidad de uso de los suelos. Entonces, el cambio de uso del suelo, otra vez, ¿no? Que ya he estado hablando varias veces, el cambio de uso del suelo es el que contribuye con esta degradación de ecosistemas. Esta es como les digo, es una clasificación que usamos nosotros en términos de planificación también, pero que tiene que ver con características ecosistémicas, edafológicas y de tipos de vegetación, entre otros, ¿no? Entonces eso es importante. Muy bien. Con respecto a esto, yo creo que hay que relacionarlo, y lo había mencionado antes, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que pueden ocurrir debido al mal uso de los suelos en nuestro país y en otras partes del mundo? ¿Quién quisiera compartir algunas experiencias o noticias, ¿no? O problemáticas con respecto al uso de los suelos, la degradación de suelos? ¿Alguien quisiera compartir algo al respecto, chicos, chicas? ¿Qué es lo que se ve mucho? Ya he mencionado algunas cosas, ¿no? Sobre problemáticas relacionadas con el ciclo hidrológico. ¿Qué pasa con estos suelos? Y he mencionado también una característica que tiene que ver con la pendiente. ¿Cuál es ese proceso, el concepto que se usa cuando estamos perdiendo o degradando suelos? A ver, chicos, chicas. ¿Alguien quiere comentar algún tema o problemas en nuestro país que tiene que ver con la pérdida de suelos, que tiene que ver también con el ciclo hidrológico? ¿Alguien? Tenemos unos minutos para hablar de eso. A ver. María Fernanda. Podría ser las malas prácticas agrícolas. ¿Cómo cuáles? Lo puso de ejemplo en el norte del país el cultivo del arroz. Sí, habíamos visto, ¿no? En general de mes, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Una sobresaturación del agua. Pero esos son suelos planos. Hablemos tal vez de otros tipos de suelos, ¿no? Muchas gracias, María Fernanda. A ver, Valesni. Había escuchado hace un tiempo que en la parte de la convención hay unas aguas termales que son Cocalmayo, que eran piscinas termales, y por producto de muchas lluvias ya han habido como 2 o 3 veces que se ha llevado, eran como 5 piscinas antes y han disminuido la cantidad, ahora son 3. Se salió el río, si no me equivoco, y se llevó, erosionó también parte del lugar donde habitaban muchas personas y se llevó, ¿no? Varias cosas, y con eso una de las piscinas, que era un lugar turístico en donde las personas que venían a Cusco también iban a visitar. También recuerdo que en las partes de la selva, ¿no? Las inundaciones que hay y todo eso. En el caso de lo que mencionas en Colquemayo, más bien que es una zona de altura, ahí sí podríamos hablar del tema de la topografía, ¿no? Yo hablaba de la pendiente. Cuando hay lluvias muy intensas y no hay una forma habíamos hablado, ¿no? De interceptar, o la infiltración del suelo ya no es suficiente, va a haber esta saturación, ¿no? De agua y este flujo, esta escorrentía. Si no hay barreras, eso se lleva a suelo. Entonces, si estamos en pendiente, que es el tema en las montañas, ¿no? Y ya tenemos un perfil, establecen algunas estrategias de protección, como barreras vivas con árboles o arbustos locales nativos, para que contribuya a la interceptación, ¿no?
y también al darle estructura al suelo de manera que el suelo pueda infiltrar agua. O zanjas, hay unas zanjas que hacen también de infiltración de agua para que se permita controlar ese exceso por las lluvias, ¿no? Muchas gracias, María Fernanda. María Belén, ¿tú también querías comentar algo? Sí, justo hace unos días, creo que hace una semana más o menos, me salió una noticia de que el Perú había participado en una conferencia, era algo sobre los suelos, creo que era la COP15, justo lo estaba buscando, que es como una premiación, justo aquí está, una convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, y cuando yo la leí, o sea, se trataba básicamente de que querían como que resaltar de que hay bastante como que sequía y no tanto por falta de lluvia, sino porque también por el cambio climático y bueno, esto se debe a la sobreexplotación de los suelos y el ¿cómo se le dice? La mala producción que se le ha tenido al mismo, por lo cual ha provocado sequías y asimismo se le incluye lo del cambio climático que agudiza este problema, ¿no? Entonces es como que están uniéndose a esta convención para que puedan ver soluciones, porque no solamente es algo que pasa aquí, sino alrededor de todo el mundo. Así es, muchas gracias, María Belén. Entonces está el tema de la pendiente, que habíamos dicho ahorita, ya vamos a ir cerrando. La pendiente que contribuye, si no hay barreras vivas, a arrastrar el suelo. Ahí vienen los famosos huaicos, ¿no? Y luego, y esto es en zonas donde hay mucha lluvia, esto es en zonas de muchas lluvias, ¿no? Como la sierra, o los va desapareciendo, los suelos se van a ir deslavando y se ven esos huaicos. En el caso de las zonas áridas es un tema bien importante, gracias por mencionarlo, María Belén. Lo que tenemos que, a pesar de que sean zonas de llanuras, ¿no? Y tengamos vegetación y no llueva mucho, ¿qué pasa si nosotros eliminamos la cobertura vegetal? Si tenemos los árboles, un bosque tropical seco, no llueve mucho, pero tenemos árboles, por lo menos debajo de estos árboles hay ciertos microclimas y una cantidad de humedad más o menos razonable, aquí, perdón, para que se note más, ¿no? Entonces, debajo hay sombra y entonces tenemos, ¿no? Una cantidad de humedad respetable, lo que sostiene un poco de vida aquí. Pero si nosotros eliminamos los árboles o la vegetación que hubiera, ¿qué va a ocurrir? En una zona árida, seca, sin vegetación, este suelo ya va a empezar a perder de manera más acelerada la humedad, la poca humedad que podía tener, y entonces, ¿qué vamos a tener? Que este suelo va a empezar a levantarse, el polvo, el polvo. En términos de contribución de carbono al ambiente, las zonas áridas se vuelven un riesgo, o sea, son vulnerables a esta pérdida de suelo al aire y contribuye con los gases de efecto invernadero. El carbono ambiental, ¿no? Entonces es un problema porque se erosionan los suelos debido a la pérdida de cobertura vegetal. Entonces en las zonas áridas tiene un tema diferente, no es por arrastre, sino que se libera carbono al ambiente. Estas tormentas de arena que están ocurriendo en Brasil, que ocurren naturalmente desde el Sahara y vienen hasta acá, están ocurriendo ya, pero de manera artificial porque se está deforestando. Zonas amazónicas o zonas secas o relativamente no tan húmedas como las amazónicas, y entonces se levanta el polvo. Eso es otro gran problema por la degradación de suelos debido a su relación con la pérdida de vegetación. Aquí también, ¿no? Si se transforman los ecosistemas o si hay zonas de bosques nativos andinos y son eliminados, se vienen los huaicos más frecuentes. Entonces hay una relación entre vegetación, y esto para cerrar, ¿no? Hay una relación en el ciclo del agua más la vegetación, más el suelo. Y eso también quiero que lo tengan presente, ¿sí? Muy bien, lo vamos a dejar aquí, creo que sí, ya me pasé un par de minutos, pero esto era importante que lo discutiéramos y se pongan a analizar a medida que ustedes vayan observando casos similares. Muy bien, chicos, chicas, muchas gracias a todos y todas. Estén atentos al Moodle por si dejo alguna actividad. Estoy evaluando si dejo una actividad aquí en la siguiente o el siguiente capítulo. Vean los videos y también ya entramos a la siguiente clase del capítulo 3 y prepárense porque después del capítulo 3 viene el examen de medio curso. Entonces vayan estudiando también. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Y yo voy teniendo sus notas de primer trabajo este fin de semana para que vayan teniendo. Un abrazo, cuídense bastante. Chao chicos, chao chicas.